Leximos es estudiar las palabras de la música. La música se caracteriza porque tiene una dificultad muy grande para explicar el sentido de las cosas. Compáralo con la arquitectura. En la arquitectura cada objeto se puede visualizar y lo puedes describir. En cambio la música, al ser algo auditivo, es mucho más abstracto, mucho más inefable. Por eso usamos esta palabra, esta expresión, hablando de lo inefable, porque es muy difícil expresar con palabras. Y en una disciplina como la nuestra, que tiene ambición de ser científica, necesitamos usar el lenguaje con precisión, y para usarlo con precisión necesitamos acotar y definir y relacionar los términos. Entonces Leximos lo que pretende es reflexionar sobre el lenguaje musical para utilizarlo con la mayor precisión posible en el trabajo académico, pero también para ayudar más allá de nuestra disciplina, en el lenguaje cotidiano o incluso en la actividad de los ordenadores, en la inteligencia artificial, por ejemplo. El trabajo de investigación siempre se tiene que plasmar en algo concreto y en algo escrito, y nuestro objetivo es hacer un diccionario, probablemente un diccionario digital de la música, que además tiene el reto de que por un lado las palabras tienen un significado actual concreto, pero muchas palabras tienen una historia y su significado actual no es el mismo que tenía hace 300 o hace 500 años. Entonces el reto no es solo hacer un diccionario, sino hacer un diccionario con una perspectiva histórica, con una perspectiva diacrónica, lo cual lo hace mucho más interesante, pero también mucho más complejo. Hay muchas expresiones cotidianas que tienen un origen en la música. Algunas veces la gente lo sabe y otras veces quizás no lo sabe, ¿no? Pues la nota, estar a tono, o estar de mal tono. La palabra tono es probablemente la más polisémica en el lenguaje musical, pero también cuando una tarea es difícil decimos que tiene bemoles, porque en un instrumento de cuerda como el violín tocar con bemoles es mucho más complicado. Entonces hay muchas expresiones y también algunas que dar un mal paso a veces viene del baile. O sea, hay muchas expresiones cotidianas que tienen una raíz en la música y otras disciplinas cercanas. En nuestro proyecto de Salamanca lo que estamos haciendo es un corpus para ver ejemplos de uso de todas estas palabras que van a aparecer en el diccionario. Y el corpus lo estamos haciendo sobre todo con noticias en prensa, porque lo que estamos trabajando es pues, tener todo un número de palabras suficientes para que haya ejemplos de uso suficientes en distintas épocas históricas. Entonces hemos empezado en el siglo XVIII, que es cuando empiezan así los medios de comunicación, digamos, y terminamos en el siglo XXI. Y entonces, como es muchísimos años los que estamos abordando, ese corpus de textos lo estamos haciendo a partir de, digamos, humanidades digitales, gracias a todo el desarrollo informático que ha hecho una compañera nuestra, que es Marina González Varga, que además de musicóloga es informática, y entonces, bueno, pues ha conseguido enseñar a la inteligencia artificial a que lea la prensa histórica, se lea los periódicos sistemáticamente en la máquina, y sepa detectar dónde están las noticias musicales y extraerlas para que luego nosotros podamos analizarlas. Y gracias a eso pues tenemos un corpus ya pues como de unos 70 millones de palabras y creciendo exponencialmente. Dos líneas de trabajo fundamentales. La primera, intentar proporcionar una herramienta lexicográfica que permita a cualquier persona interesada acercarse a las palabras de la música del siglo XIX, enmarcándose siempre en esa cronología. Pero hay un segundo nivel que tiene que ver con el hecho de que no todas las palabras de la música del siglo XIX están incluidas en los diccionarios. Y no solo esto, sino que además la búsqueda en esos diccionarios, aprovechando las herramientas que las nuevas tecnologías nos ofrecen, ya no va a ser necesario hacerla palabra por palabra, sino que será posible hacer búsquedas a través de preguntas directas. Se le añade esta capa ontológica, que es la palabra que se utiliza, para intentar que esas búsquedas sean lo más fáciles, diríamos, ¿no? Para, insisto, las personas que estén interesadas en estos asuntos. Hay una tercera aspiración, ¿no? Que es también la de completar ese término, ese banco de términos mejor que nos proporcionan los diccionarios, porque los diccionarios no contienen todas las palabras de la música que se utilizan en otros corpus, ¿no? Pues, por ejemplo, fundamentalmente en la prensa.